ver algo de dermatitis, es un tema importante. Y dentro de las reacciones de hipersensibilidad tenemos la dermatitis atópica. Les puse esto porque hay una agrupación de veterinarios que se llama TUCADA, que ellos se agruparon y están publicando siempre novedades, ¿cierto?, en relación a buenas prácticas en relación a la dermatitis atópica, y aquí hay un lugar donde también se puede averiguar. Entonces, ¿por qué es tan relevante? Porque la dermatitis atópica no es ni fácil de diagnosticar, ni es ni fácil de tratar. Entonces siempre es un tema que hay que hincarle el diente mucho, y uno demora muchas veces años en conseguir controlar el problema, y los tratamientos son de por vida también, ¿ya? La dermatitis atópica es una dermatitis crónica que es producida por alergenos ambientales no patógenos. O sea, el problema aquí no es infeccioso, así que no sacamos nada de lo que hablamos hasta ahora. Afecta al 10% de la población de perros, o sea, bien frecuente de encontrar, muy frecuente. Y aquí hay un factor genético, ¿cierto?, que determina que se afecte la barrera epidérmica, provoca una disfuncionalidad en la barrera epidérmica, y es la barrera epidérmica que está alterada la que permite que ingresen los alergenos. O sea, nuestra gran barrera de defensa es la afectada en la práctica. Y eso es lo que tenemos que tratar de mejorar, y eso no es fácil. Por eso los tratamientos son tan complicados. Además, como produce picazón importante, muchas veces hay contaminación secundaria. La mayoría de las veces bacteriana, pero puede ser de cualquier tipo, ¿ya? Entonces, todo tiene que ver con la barrera cutánea, la barrera física cutánea. En este caso de la dermatitis atópica se sabe que hay un problema a nivel de los IgE, de los anticuerpos IgE, que el organismo empieza a producir en cantidades muy altas, ¿cierto?, contra alergenos ambientales, y actualmente tenemos métodos diagnósticos que van justamente a medir los niveles de IgE, que son los métodos más modernos que existen de diagnóstico, porque no es fácil tampoco diagnosticar, ¿cierto?, pero este es uno de los métodos más modernos que existen a través de los niveles de IgE. Hay una hipersensibilidad tipo 1, o sea, inmediata, entró el alergeno y dejó la grande al tiro, grande granulación de mastocitos, y por eso el signo más frecuente de encontrar es el prurito, el que nos genera más problemas. Puede haber, además del prurito, otitis, pioderma, seborrea, ¿cierto?, varios otros problemas. Por lo mismo, que se afecta a la barrera cutánea. Y tenemos cuadros dentro de la misma dermatitis atópica, tenemos episodios de cuadros agudos y tenemos episodios de cuadros crónicos. Los episodios agudos, el animal es un puro rasquido y no vive, no duerme, no come, no nada, ¿cierto? Está puro rascándose. Entonces, tenemos que hacer tratamientos severos ahí para resolver luego este problema y después seguirlo tratando como un cuadro crónico, que es la idea. ¿Ya? Ojalá tengamos el mínimo posible de episodios agudos. Entonces, cuando tengo cuadros agudos, se trata con corticoides sistémicos. Los corticoides, ustedes saben, tienen muchísimos efectos colaterales, así que por eso que tratamos de usar lo menos posible y en la menor dosis posible. Pero cuando está en el cuadro agudo es lo que mejor funciona. Se ha probado lo que yo les decía con los corticoides tópicos, como el Alendral, ¿cierto?, la hidrocortisona en champú. Y hay animales que toleran bastante bien. Si yo lo agarro cuando está empezando el problema, consigo evitar que aparezca el cuadro agudo severo. Pero cuando el cuadro agudo está severo, los champús, las cremas de corticoides tópicas no sirven, no son capaces. ¿Qué corticoides son los que más se usan? Los que mejor funcionan, primera elección, prednisona y prednisolona. Si se acuerdan, los corticoides tenemos tres tipos: de efecto corto, intermedio y prolongado. Prednisona y prednisolona son de efecto corto, duran un día. Y lo que yo tengo que tratar es no generar además un Cushing iatrogénico. Entonces, lo que hago es llegar a dar un día sí, un día no, un día sí, un día no. Dándolo de esa forma, yo disminuyo casi al 100%, es casi imposible que genere un Cushing iatrogénico. Los de efecto intermedio, ¿se acuerdan?
la dexametasona es la que más usamos, dura 3 días, su efecto, 72 horas. Entonces yo lo aplico, dura 3 días, tengo que hacer un descanso de 3 días, la aplico otra vez, 3 días de efecto. Entonces en la práctica, si llegaran a usar dexametasona, la aplican una vez a la semana. ¿Ya? No más seguido que eso, no todos los días ni día por medio, una vez a la semana. Y la idea es no usar nunca la triamcinolona acetonido, que tiene acetato, que lo hace una triamcinolona de depósito. Dura 1 mes. Entonces yo debería usarla, si llegara a usarla, que cada vez se trata de que no se use, como dura 1 mes, yo la aplico, dura 1 mes, tengo que descansar 1 mes. Y en ese mes tengo que hacer algo, porque si no el perro le va a volver a picar igual. ¿Ya? No resuelve, no mejora la barrera cutánea. Lo que mejora es la respuesta contra el alergeno que ya ingresó. Pero una vez que pasa el efecto, después de 1 mes, el alergeno va a volver a ingresar porque la barrera cutánea está dañada. Entonces lo que yo hago es dar mi corticoide y mientras tanto mejoro mi barrera cutánea. O sea, no me quedo solamente con que le doy el corticoide. Por eso que cada vez más se han ido dejando de usar los corticoides de depósito y seguramente se acuerdan de lo que yo les digo, cada vez se usan menos los elementos de depósito en general, de cualquier tipo, ¿ya? Entonces, por eso, esa es la razón por la que mejor usar un corticoide de efecto corto, que dura 1 día, y hago 1 día de descanso. Prednisona y prednisolona. Si se acuerdan, la diferencia entre la prednisona y la prednisolona es la sed que provoca. Acuérdense que todos producen polifagia, polidipsia, poliuria. La prednisona provoca mucha sed. La prednisolona provoca sed, pero menos. Entonces, si yo tengo un perro que se va a quedar solo todo el día y que si da vuelta el agua, no hay quien le reponga esa agua, yo le recomiendo que den prednisolona. Si el animal va a tener a alguien que esté preocupado todo el día de él, le puedo dar prednisona. Es más barata, el animal va a tomar mucha más agua, pero va a hacer pipí como corresponde también. El problema es que tenga disponible el agua. ¿Ya? Entonces, pesos y personas que estén pendientes, ¿cierto?, del animal, del agua más que del animal, del agua disponible, ¿ya? Porque el animal no le puede poner una piscina, pero si la da vuelta, da igual, ¿ya? Entonces por eso que hay que tener ojo. Entonces no es que una sea mejor que la otra, la gran diferencia desde el punto de vista clínico es la cantidad de agua que van a tener que tener disponible los animales, ¿ya? Bueno, tenemos de uso veterinario, tenemos de uso humano, tenemos muchas presentaciones, hay en jarabe, así que hay como elegir la mejor alternativa para el peso de mi paciente. Lo que yo hago, lo administro, ¿cierto?, a la dosis recomendada, que es 0,5 miligramos por kilo, día, y una vez que controlo el prurito, que normalmente se consigue en un periodo de 3 a 10 días, yo controlé el prurito, si lo controlé a los 3 días, a partir del 3er día yo empiezo a dar día por medio, ¿ya? Entonces doy 0,5 miligramos por kilo día hasta que controlo el prurito y de ahí yo voy dando día por medio, voy disminuyendo la dosis gradualmente hasta llegar a descontinuar. Si yo le doy, además del corticoide, le doy un antihistamínico a mi perro, puedo aumentar el efecto del corticoide en un 20%. Entonces yo puedo disminuir más rápido la dosis y de forma de generar menos riesgos de problemas en el paciente, ¿ya? Entonces, lo mismo, la idea es que yo empiece a dar el antihistamínico junto con el corticoide para disminuir, una vez que yo controlé el problema, empiezo a disminuir más rápido y para descontinuar lo más rápido posible. Entonces, si mi paciente tiene crisis de atopia todo el año, es una buena opción. Cuando aparece la crisis, le doy las 2 cosas juntas, ¿ya? Segunda opción, la metilprednisolona, que también damos la dosis, también partimos, ¿cierto? Damos dosis diaria hasta que se controla el problema, y después día por medio se va disminuyendo la dosis hasta descontinuar. Entonces, para cuadros agudos, corticoide. Y la idea es llegar a tener el cuadro crónico, ¿cierto? Y el cuadro crónico lo que busca es mejorar la barrera epidérmica. ¿Para qué? Para que no entre el alergeno. Eso es lo que nos está provocando el gran problema, ¿cierto? Entonces, una vez que yo salí de la crisis, inmediatamente o junto con darle el corticoide, le empiezo a dar estos tratamientos
que lo que buscan es mejorar la barrera epidérmica. Para esto, lo más usado son baños, spray o lociones, o sea, de nuevo, tratamientos tópicos. Si piel, tópico es lo que la lleva, ¿ya? Y los que más se usan son humectantes de diferentes tipos, porque al humectar se hincha, por así decirlo, se agranda, ¿cierto? La célula deja menos espacio entre células y de esa forma entra menos alergeno. Por eso lo más importante es humectar la piel. Entonces tenemos humectantes oclusivos, o sea que cierran, ¿cierto? Lo que hacen es generar una capa hidrofóbica en la barrera de tal forma que no se pierda agua en el estrato cutáneo hacia la piel. Y aquí tenemos lanolina fraccionada, petrolato, parafina, aceite de soya, propilenglicol. Varias alternativas. Otra opción, humectantes, pero que son higroscópicos, o sea, que atraen agua a la barrera cutánea. ¿Cierto? Toman agua del ambiente y lo hacen que permanezca en la parte profunda de la piel. Tienen algo de efecto queratolítico, pero básicamente lo que hacen es atraer agua. Glicerol, sorbolene, que es el ácido glicólico, propilenglicol, urea, ácido láctico. Otro tipo son los emolientes, que lo que hacen es aumentar la grasa, ¿cierto?, de la zona, la grasitud de la piel. Y al aumentar la grasitud, aumenta la cohesión, la unión intercelular y redondea aristas anguladas. De esas pieles que ya están medias resquebrajadas, también funciona bien. Lanolina, aceite mineral, petrolato, que básicamente hacen eso, ¿cierto?, rellenar los lugares para que no entren los alergenos. Y tenemos reparadores de la barrera que también tienen efecto humectante. ¿Ya? Si en el fondo los humectantes son los que más funcionan. Estos reparadores de la barrera lo que hacen es mejorar la producción de ceramidas, que es la grasa de la piel. Entonces, proceramidas, ¿cierto? Tenemos la fitosfingosina, que la vamos a volver a ver cuando veamos otitis. Fitosfingosina salicinol, ¿cierto?, que son proceramidas, ayudan a la formación de ceramidas. Entonces, tenemos el efecto aumentador al aumentar la grasitud, mejora, ¿cierto?, la unión de las células, pero además tienen efecto antimicrobiano y antiinflamatorio. Entonces, son muy eficientes. ¿Y qué productos tenemos que tengan estas cosas, cierto? Que tenemos nosotros aquí en Chile. Tenemos, por ejemplo, el alermil, ¿cierto?, que es ácido linoleico ganosa, Alderderm Spot-On, ceramidas, ácido graso y colesterol. Tenemos este Sebocal Sperulites, que es urea, glicerina y los sperulites, que lo que hacen es hacer que los principios activos se mantengan por más tiempo, entonces me permite hacer aplicaciones más distanciadas. Básicamente, si se fijan, es mejorar la hidratación de la barrera cutánea, y muchos de ellos tienen que ver con grasitas, ¿ya? Con humectantes que tienen que ver con materia grasa involucrada. También nos pueden ayudar a mejorar la barrera cutánea otros elementos que se administran ya por vía oral, por vía sistémica, como los ácidos grasos esenciales omega 6 y omega 3. Se sabe que estos ácidos grasos esenciales, además, ¿cierto?, de mejorar la barrera lipídica, la capa lipídica, también tienen efectos antiinflamatorios y ayudan en cierta medida, no sé dónde está por ahí, pero ayudan en cierta medida a mejorar, controlar infecciones bacterianas leves. Pero básicamente lo que hacen es mejorar de nuevo la producción de ceramida. Hay varias presentaciones, ¿cierto? Tenemos esta que viene además con algunos aminoácidos y algunas vitaminas. Y en general se considera que hay que darlo mínimo 2 semanas para que uno vea si funciona o no. Menos de ese tiempo no tiene sentido, ¿ya? Si funciona bien, la mayoría de las veces uno lo da por 30 días, hace un descanso de 1 a 2 semanas y lo vuelve a dar, ¿ya? Están incorporando ácidos grasos esenciales en los alimentos, pero en la práctica, cuando el animal tiene problemas en su barrera cutánea, lo que viene en el alimento, lo que agregan al alimento es insuficiente. Eso está pensado en un animal con piel sana. Entonces, si es necesario, o el animal tiene problemas, yo debería agregar algo además de lo que trae el alimento.
porque la gente también siempre pregunta eso. Otra opción, agregar vitamina E, que también viene así, por ejemplo, en cápsulas blandas. El problema es que no tenemos vitamina E sola para perros. Entonces tenemos que usar la vitamina E de humano. Y la vitamina E de humano viene siempre en cápsulas de 400 unidades internacionales, no importa de qué laboratorio. Y resulta que tenemos perros chiquititos y tenemos perros grandotes. Entonces tenemos que ir dosificando de acuerdo a nuestro paciente. Entonces hay animales que toman día por medio, 2 veces a la semana, dependiendo de cómo sea. No olviden que la vitamina E es liposoluble, por lo tanto se acumula. Entonces, si yo le doy sobredosis, voy a tener otros problemas asociados. Y de hecho, la vitamina E no debe darse por más allá de 3 meses seguidos. Nunca más allá. Sí o sí tengo que hacer descanso. Por muy bueno que sea. Por muy bien que esté funcionando. Entonces, todos estos lo que hacen es mejorar la barrera cutánea, que es la que nos ayuda a que no entren los alergenos. ¿Qué otras cosas puedo usar para esos animales que tienen problemas todo el año? Porque hay animales que tienen atopia solo en el verano, por suerte, la mayoría. Que tienen atopia solo en el verano, o sea, en los periodos de calor, digamos, no solo verano, pero llegando la primavera empiezan a tener problemas, empiezan los fríos, se acaba. Pero hay algunos que tienen todo el año, y ahí generalmente todas estas medidas se hacen insuficientes. Entonces tengo que tener otros comodines, ¿ya? Y entre ellos están los antihistamínicos que decíamos, ¿cierto? Hay animales que cuando tienen crisis tengo que usar el antihistamínico más el corticoide, pero hay animales que se dan bastante bien con los antihistamínicos por periodos prolongados, todo el periodo de calor, ¿ya? 6 meses, no tienen mayores problemas. Los antihistamínicos son bastante seguros, si se acuerdan. El problema es que los antihistamínicos solos no sirven, o sea, podemos igual tener crisis. El antihistamínico tiene que ir asociado a uno de los anteriores que mejore la barrera cutánea, y si hay crisis hay que asociarlo al corticoide sí o sí, ¿ya? Solos no sirven. ¿Cuáles son los que sirven? Los antihistamínicos H1 de primera generación, los que dan sueño. ¿Se acuerdan que decíamos que atraviesan fácilmente la barrera hematoencefálica y dan sueño? Los que son de segunda generación, que no dan sueño, no sirven. Se han probado loratadina, atenisol, terfenadina, no sirven, ¿ya? Por eso el que más se usa es, bueno, bonito y barato, la clorfenamina o clorfeniramina, ¿ya? Que es lo mismo. Es el que más se usa por una cuestión de plata, no es que sea mejor. Ahora, hay animales en que a veces, además de darles el antihistamínico, hay que darle algún antidepresivo tricíclico, como la amitriptilina. La amitriptilina la van seguramente a ver, nosotros como antidepresivo no lo usamos en veterinaria, ¿cierto? Pero la amitriptilina se usa mucho en, por ejemplo, animales con atopia, no se sabe bien por qué. Se sabe que los animales que tienen alergias en general, cutáneas, son animales nerviosos. Entonces podría ser que tuviera que ver con un efecto así antidepresivo. Y lo van a ver probablemente cuando vean gatos. ¿Ya vieron gatos? ¿Les hablaron de la amitriptilina? ¿No? Se usa como relajador muscular cuando los gatos no pueden orinar muchas veces, ¿ya? Entonces la amitriptilina en veterinaria, la verdad es que como antidepresivo no se usa, pero se usa en otras cosas, para otros problemas, ¿ya? Y en el caso de la atopia, hay animales que con clorfenamina sola no funciona, pero le agregan la amitriptilina y funciona re bien. Ahora tenemos pura amitriptilina de humano, así que hay que diluirla en agua o mandarla a reenvasar porque no se puede dosificar con las presentaciones que tenemos, ¿ya? Bueno, y obviamente si tenemos una infección secundaria, la tenemos que tratar, ¿cierto? Si hay una infección del tipo que sea, hay que tratar. Otras opciones que también podemos echar mano, ¿cierto? Cuando tenemos un animal que tiene atopias todo el año para tratar de evitar las crisis, cuando empieza la picazón, empezar al tiro a resolver el problema antes de tener que usar corticoides, son, por ejemplo, el tacrolimus, que es una crema que tiene efecto inmunosupresor. Existe tacrolimus oral, es de humano, ¿eh? Tanto la crema como el oral. Existe tacrolimus oral, pero en los animales es tóxica. Entonces nosotros usamos solo la crema. Es cara, viene un ungüento al 0,1% y se aplica cada 4 semanas y muchas veces cuando el animal empieza a rascarse,
Uno le pone la crema y se resuelve el problema y no tenemos crisis. Entonces, podemos echar mano a, por ejemplo, un antihistamínico más un tacrolimus. Funciona, ¿ya? Antes de llegar a usar el corticoide. Lo ponemos tópico y ustedes saben que todo lo tópico igual se absorbe algo, dijimos que era tóxico, pero en la práctica, hasta ahora por lo menos, el tacrolimus que se ha usado en perros no ha sido suficiente, aunque además te lava un poquito y se absorbe por la piel, igual se absorbe. No hemos tenido problemas de toxicidad sistémica con la aplicación tópica, así que es una opción. Bueno, hace todo esto, ¿ya? Inhibe, porque es un inmunosupresor, inhibe la producción de linfocitos T, que son problemas, ¿cierto? Inhibe la liberación de mediadores de los mastocitos, por lo tanto inhibe la producción de interleuquina 8, receptores de interleuquina 8, inhibe la adhesión intracelular, disminuye la adhesión intracelular, impidiendo un poquito el paso de los alergenos. Bueno, impide, ¿cierto?, el que se inicie o que se produzca una cascada de inflamación severa. Bueno, los ácidos grasos esenciales que veíamos recién, aquí hay otra presentación, ¿cierto?, en cápsula, que no sé si la estarán trayendo todavía, yo no la he visto nunca más, pero durante muchos años fue lo que echamos mano. Bueno, cuando yo estaba en la escuela, como no teníamos estas cosas, usábamos aceite de maíz o aceite de soya para mejorar la barrera epidémica. Y era lo que había. No teníamos otras opciones. Se aplicaba, se le daba a un perro así tipo cocker, unos 15 kilos, se le da una cucharadita de café que eran como 2,5 ml una vez al día, de esos aceites que tenían ácido graso esencial. El problema con los ácidos grasos esenciales es que se sabe que funciona, se sabe que tiene efecto antiinflamatorio, se sabe que arregla la barrera cutánea, pero no se sabe cuándo aplicarlo, cuándo administrarlo. Todos los días, cuando tenemos las crisis, cuánto, cuándo y cuándo descontinúo. Entonces, en la práctica, muchas veces estos ácidos grasos esenciales se usan en forma empírica, sin tener muy claro cómo usarlos, ¿ya? Y eso hace que, además, como la gente generalmente los compra en el supermercado, los compra por su cuenta, lo usa cuando ellos quieren. Aunque ustedes le digan úselo siempre, la gente lo termina usando cuando se acuerda de comprarlo, mientras dura, y así, ¿ya? Pero de que tiene efectos, los tiene. Otras opciones de tratamiento, la inmunoterapia, ¿cierto? Las vacunas contra la alergia. Que hay una hipersensibilización del animal frente al alergeno. No se ve casi nada. Se refela. El color, no le conté mucho menos color. Bueno, ¿cuál es el problema aquí? Que tenemos que descubrir a qué es alérgico. Y para eso se hacen los test cutáneos, ¿cierto? El problema, aquí en Chile tenemos súper pocos alergenos nuestros, chilensis. Llegan muchos alergenos, pero del abedul de no sé dónde, de un montón de cosas que aquí no existen. Entonces, claro, le podemos hacer un test cutáneo súper completo y los resultados no sirven de nada. Entonces, por eso que la inmunoterapia aquí en Chile no ha funcionado muy bien, porque no tenemos los alergenos que deberíamos tener para la realidad nuestra, para los alergenos con los que toma contacto realmente el perro, ¿ya? Pero se considera que es la forma más eficiente y la única forma verdadera de terminar con el problema. O sea, si yo consigo descubrir todos los alergenos a los que es alérgico mi paciente, yo puedo llegar realmente a mejorar a mi paciente, que es lo único que consigo, con lo único que consigo mejorar. Pero el problema, como tenemos dificultad para reconocer los antígenos, no tiene la efectividad que uno desearía, ¿ya? De todas maneras, demora entre 3 a 8 meses en observar resultados, y entre esos 3 a 8 meses yo puedo tener crisis igual, y las tengo que tratar con corticoides. Hay animales que demoran más de un año en realmente tener una respuesta, y la gente tiene que estar haciendo, ¿cierto?, pagando y haciendo las vacunas. Sin embargo, se produce mejoría entre el 60 al 75% de los perros, y muchos de esos perros no vuelven a tener crisis, o sea, no necesitan nunca más corticoides. Entonces, es una alternativa, es una buena alternativa, pero tenemos que tratar de presionar a los dermatólogos para que se consigan los alergenos, se produzcan aquí en Chile los alergenos nuestros, no los alergenos que traen de otros países.
porque no nos sirve como ventaja. Una vez que yo descubro los alergenos, ¿cierto?, que tengo que usar para mis vacunas, se mandan a hacer estas vacunas y se hace en 2 etapas el tratamiento. Primero, una etapa de inducción. Aquí empiezo a poner, ¿cierto?, mi alergeno. Esta etapa de inducción por lo general dura entre 2 a 4 meses y voy poniendo la inyección subcutánea, ¿cierto?, con dosis baja, ir aumentando la dosis de tal forma de ir adaptando al sistema inmune de a poquito, con dosis cada vez más alta, hasta que el sistema inmune ya no responde y se acostumbra, se produce una tolerancia al alergeno. La idea es que no lleguen a desgranularse los mastocitos, que son los que nos generan el problema. Entonces tengo este periodo de inducción, que es variable lo que dura, y que en el intertanto puedo tener crisis también. Después viene el periodo de mantenimiento, en que llegué a la dosis, ¿cierto?, adecuada, y voy con la misma dosis que obtuve el efecto bueno, pero aquí ya lo voy aplicando cada 3 semanas. Esto normalmente se hace una vez a la semana. Hay animales que lo reciben cada 4 días, dependiendo del paciente, ¿ya? Pero cuando yo llego a esta fase de mantenimiento, voy usando la misma dosis, pero cada 3 semanas. Entonces, en el fondo, voy como disminuyendo la dosis de forma progresiva. Y finalmente, yo ajusto la dosis a la mínima necesaria para el paciente, y hay muchos pacientes en que tienen que recibirla siempre, y hay otros pacientes que se puede descontinuar. No en todos los pacientes se puede descontinuar, ¿ya? La dosis y la frecuencia va a ser totalmente dependiente del paciente. Así que ahí es prueba y error. Y puede ser que en esa prueba y error yo tenga una crisis también. Entonces hay que tener paciencia y hay que decirle a la gente que esto no es fácil, ¿ya? ¿Cómo tengo yo de referencia si estoy con una dosis adecuada o estoy mucho o poco? Si el prurito aumenta después de la inyección, después que yo puse la vacuna, independiente en qué etapa estoy, lo que hago es disminuir la dosis, ¿cierto? Puse la inyección, empieza a bajar como loco, disminuyo la dosis a la aplicación siguiente, y estos son los que tienen un mejor pronóstico, porque están respondiendo como corresponde a la dosis, ¿ya? Ahora, si el prurito aumenta antes de la inyección, ahí quiere decir que le estoy dando la dosis adecuada, pero muy distanciado. Tengo que aumentar la frecuencia. Por eso les digo, normalmente en esta primera etapa uno lo pone una vez a la semana, pero hay animales que hay que ponerles más. ¿Y quién sabe? El animal. No tenemos cómo adivinar eso. Entonces, cuando se mandan a hacer las vacunas, hay que hacer altas vacunas para que nos dé tiempo de ir jugando con estas cosas. Lo más frecuente, aumento el prurito en el punto de inoculación. Y esto se produce entre el 20 y el 30% de los pacientes, o sea, muchos. Ahí hay que usar cremita, ¿ya? Y hay algunos pacientes que incluso pueden presentar anafilaxia. Acuérdense que vamos aumentando la dosis cada vez. Entonces puede ser que en alguna de esas reacciones haga un choque anafiláctico. Así que hay que estar, o sea, no es tan fácil como uno dice, le ponemos vacuna a la alergia y se resuelve. No es tan fácil. Bueno, y hay unas dermatitis que son no atópicas, se les llama así, que no tienen otra clasificación. En inglés se llama atopic-like dermatitis, o sea, dermatitis como atópica, como si fuera atópica, pero no es atópica, o dermatitis similar a la atópica. Y aquí la más importante son las alergias alimentarias, que es una reacción de hipersensibilidad totalmente diferente a la atopia. No es inmediata, es de tipo 3 o 4, no hay predisposición hereditaria, que hay mucha gente que cree que se hereda la alergia a algún alimento, no es verdad, ¿ya? Y generalmente el paciente, aparte de tener la dermatitis, tiene un problema alimentario. Vómitos, diarrea, gases, algo. Come y se va a acostar porque le duele la guata. Siempre, la gran mayoría de los pacientes, además de la presencia de dermatitis, tiene alguna respuesta digestiva de algún tipo. Bueno, aquí también están las alergias a los medicamentos, pero la que más se ve en perros es la alergia alimentaria, la hipersensibilidad alimentaria. Y la puede producir casi cualquier alimento. Antiguamente pensábamos que eran solamente las proteínas, ¿cierto? Las carnes las que producían, pero ahora se sabe que no, cualquier cosa casi.
¿Ya? Así que hay que estar pendiente. El signo clínico más frecuente, de nuevo, es el prurito, que es el más característico de las atopias en general. Y producto del prurito muchas veces se producen infecciones secundarias, que también hay que tratar. Puede haber eritema, hiperpigmentación, alopecia, otitis, ¿ya? Y el tratamiento son dietas de exclusión. Hay que irle quitando un elemento, ¿cierto?, a la dieta e ir probando. Y si le consigo achuntar, se cura. Ahora, la dieta de exclusión debe durar 8 a 10 semanas para poder decir esto era. Y volver a administrarlo, y ahí va a ser la alergia. Y eso es lo que no le gusta a la gente. O sea, si conseguimos éxito, y uno le dice a la gente, ahora tenemos que dárselo para ver si realmente es eso, ahí la gente no tiene que saber. No, desaparece. No aparece nunca más. Así que nunca sabemos. ¿Ya? Además, se han hecho hartos experimentos, porque hay animales, por ejemplo, que nunca han comido camarones y son alérgicos a los camarones. En las dietas de exclusión empiezan a cambiarle la carne por camarones, por ejemplo. ¿Pero por qué? Si nunca ha comido camarones en su vida, ¿cómo puede haber alergia? Es de tipo 3 o 4. O sea, tiene que haber tenido contacto previo. ¿Por qué? Y se ha visto que, por ejemplo, si el animal tiene pulga, que tiene quitina, el camarón tiene quitina, alergia a la quitina, va a ser alergia. Entonces hacen alergia a cosas con las que nunca han tenido contacto, por parásitos, por cosas así como que no tienen nada que ver, que al principio se pensaba, ¿qué pasó? ¿En qué minuto? A lo mejor la madre comió y le traspasó de alguna forma. No, ahora se ha visto que tiene que ver mucho, los parasitismos tienen mucho que ver. Y hay algunas proteínas que tienen, también tiene que ver con parásitos, con las lombrices, por ejemplo. Proteínas que tienen los parásitos de los nemátodos y que se parecen, la proteína del cuerpo del nemátodo es muy parecida a la del pollo, muy parecida a la del pescado. Entonces animales que nunca han comido pollo ni han comido pescado tienen alergia porque han tenido parásitos internos. ¿Y quién no ha tenido parásitos internos? Nadie. ¿Ya? Entonces estas dietas de exclusión, que ya es complicado hacerlo, se ha visto que cada vez es más complicado, porque aparecen alergias a cosas con las que el animal realmente nunca tomó contacto, porque tomó contacto con la misma proteína de otra forma, pero que al final la alergia está igual. ¿Ya? Pero en todo caso, ese sería el método curativo. Si hay crisis, lo mismo, glucocorticoides, y nos ayudan también los ácidos grasos esenciales en las hipersensibilidades alimentarias a disminuir los episodios. Así que hay que tenerlo presente. Ya, vamos a quedar hasta aquí. Pero en la práctica, cuando tenemos crisis, o sea, le pica todo, corticoides. ¿Ya? No tenemos cómo salir de ahí. Así que hay que aprender a manejar los corticoides de buena forma.